Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a un nuevo lunes de podcast distópico. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y estamos por iniciar la abducción noticiosa de cada semana, esta vez marcada en los días que pasaron por la intervención de Estados Unidos en la política argentina y en la economía argentina puntualmente. Visita de Milei a Trump anunciada con bombos y platillos, alguna que otra señal confusa. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Es uno de los asuntos de estos días. Y por otro lado también la inminencia de las elecciones, ¿no? El próximo domingo a nivel nacional se vota legislativamente, se vota para renovar el Congreso de la Nación y obviamente gran parte de la atención de estos días está puesta justamente en los comicios. Supongo que por el tema de las elecciones también tenemos candidatos y funcionarios hablando todo el tiempo, así que vamos a tener varias declaraciones para repasar en una semana en la cual pasó mucho y también iniciando otra semana en la que va a pasar otro tanto. Así que si les parece, ya mismo empezamos y como siempre les digo, si están escuchando este podcast, quédense hasta el final, porque todo pasa tan pero tan rápido que este material se va a autodestruir en 3, 2, 1. Bien, la semana pasada empezaba con toda la expectativa por lo que iba a ser el viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Él había alardeado que se iba a hospedar no sé dónde, que iba a tener una reunión bilateral con Trump y demás. Bueno, la cosa es que durante esta reunión el presidente argentino no tuvo finalmente su reunión privada con Donald Trump, sino que se convirtió ese encuentro en un almuerzo entre Javier Milei, Trump, pero también sus equipos, y en este contexto Trump dijo algunas cosas que resonaron mucho durante la semana. ¿Por qué? Porque dijo básicamente que el apoyo de Estados Unidos se condicionaba a que Javier Milei ganara las elecciones, y a partir de ahí empezó toda una especulación porque todos nos dimos cuenta que Trump estaba hablando de elecciones presidenciales. A él le parecía que la Libertad Avanza, puntualmente que Milei se estaba jugando la reelección, y esto no es cierto, sino que estamos ante elecciones legislativas, y a partir de ahí obviamente los mercados reaccionaron porque se dieron cuenta que este salvataje financiero estadounidense no era tan sólido como parecía, sino que estaba condicionado a algo que no viene tan seguramente, dado que es un buen resultado electoral. Por supuesto, por la volatilidad en los mercados, el oficialismo tuvo que salir a aclarar. Hubo también algún comunicado de la Casa Blanca porque querían básicamente estabilizar los mercados, y parece ser que esta va a ser la lógica, ¿no? Este tiempo. Señales confusas. Cuando llega una señal de apoyo muy clara de Estados Unidos, los mercados se calman, pero ante cualquier desliz enseguida la volatilidad se hace sentir. Y esto es bastante llamativo, ¿no? Porque estamos literalmente entonces intervenidos y a la suerte de Estados Unidos. Yendo específicamente a ese encuentro entre Milei y Trump y sus equipos, Trump le planteó a Argentina un acuerdo de libre comercio, pero también le dijo a Milei que los pactos entre ellos están sujetos al resultado de las elecciones. Dijo que si gana Milei va a ayudarlo mucho y si no, no va a perder el tiempo. Milei, ¿qué hizo? Agradeció. Él está en modo fan. Incluso desde la Libertad Avanza mismo salieron a criticar esto que pasó porque dijeron que están exponiendo al presidente a una situación poco controlada, y políticamente quien es apuntado por estas desinteligencias en estos encuentros bilaterales Trump y Milei es el canciller Gerardo Wertheim, y ayer contó Luis Majura en su programa. Es bastante allegado al gobierno, ¿no? Siempre lo vemos haciendo exégesis de la Libertad Avanza, así que yo creo que alguna información tendrá, que el 27 de octubre, el día después de las elecciones, Wertheim ya no sería más el canciller. En el medio de toda esta reunión llegó el dato de la inflación. Según el INDEC, los precios al consumidor aumentaron 2.1% en septiembre respecto de agosto, cuando había sido 1.9%, y el alza es del 22% en los últimos 9 meses. Es el quinto mes consecutivo además que la inflación no baja. En cuanto a las canastas, la canasta de pobreza se ubicó en 1.176.852 pesos, que es lo que necesita un hogar de 4 integrantes para no caer bajo la línea de la pobreza. Recordemos que hace poco tiempo una diputada libertaria, la diputada Santillán, dividió este monto por 4 y dijo que una persona necesita 300 y pico mil pesos en Argentina por mes para no ser pobre.
Te decía recién que post elecciones Wertheim quizás no sería más el canciller, al menos según Luis Majul, y lo concreto es que están todos viendo al día después de las elecciones, porque lo que queda claro es que alguna reconfiguración política va a tener que haber en el gobierno, y por estos días también se estuvo diciendo bastante que el que va a aterrizar en el gobierno, el que por fin va a dar la cara, es Santiago Caputo, el otro integrante del famoso triángulo gubernamental, ¿no? Está Javier Milei, su hermana Karina Milei y por otro lado Santiago Caputo, asesor monotributista desde las sombras. Parece ser que post elecciones podría tener alguna llegada al gabinete y por lo tanto más influencia específica dentro de la configuración del poder, ya no desde las sombras sino en miras al gabinete. Justamente antes de irnos del tema Estados Unidos, una de las intervenciones más claras que está haciendo Estados Unidos en Argentina es comprar pesos, una operación rarísima porque además uno piensa por qué Estados Unidos querría acumular pesos, ¿no? Si en algún momento el dólar aumenta, ya esos pesos Estados Unidos le valdrían menos. ¿Y qué haría en ese momento Estados Unidos? ¿No? Es una gran pregunta. ¿Querría desvalorizar su activo apoyando a Javier Milei? ¿Tiene sentido esto? Bueno, la cosa es que esta semana el Tesoro de Estados Unidos volvió a comprar pesos argentinos. Scott Bessent, el famoso titular del Tesoro, que ya prácticamente es como de la familia, no de tanto que lo escuchamos, dijo que Estados Unidos se propone ofrecer un nuevo fondo de 20.000 millones de dólares para respaldar la economía argentina. Por lo tanto, podrían ser 40.000 millones de dólares el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos si sumamos el swap que se puede dar pronto y que estarían firmando por estas horas Argentina y Estados Unidos. Cero intervencionista todo, ¿eh? Justamente si de intervención hablamos, por estas horas se viralizó muchísimo un audio de Donald Trump que hay que reconocer que cuando habla en inglés se le entiende muy bien, ¿no? Por lo tanto el audio que vamos a pasar ahora está en inglés, pero se le entiende. Y él dijo algo que llamó mucho la atención, que es que Argentina está peleando para sobrevivir, que no tiene dinero, que no tiene nada y que por eso él, que es una persona tan buena, está ayudando a nuestro país. Vamos a escuchar a Trump. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Bien, Argentina se está muriendo, está luchando para sobrevivir, no tiene dinero, no tiene nada. Dice que a él le cae bien el presidente de Argentina, pero que Argentina lucha por su vida y él, que es tan bonito y tan generoso, quiere ayudar por la nada misma a nuestro país. Vemos en todo caso una disputa muy clara por el poderío en América Latina, en una continuidad histórica, ¿no? Algo que ha sucedido ya otras veces y que ahora vemos muy marcado. Nunca cesó, pero estamos claramente en un pico de intervencionismo por parte de Estados Unidos. Ya que hablamos de Trump, última noticia acerca de él. Hubo protestas en este último fin de semana, el sábado puntualmente, cuando en más de 2.600 ciudades hubo manifestaciones masivas bajo la consigna No Kings, sin reyes, en repudio al modo autoritario de liderazgo de Donald Trump. Algunas de las consignas fueron nada es más patriótico que protestar o resiste al fascismo. Bien, todo esto llega, como decíamos, mientras en Argentina hay un proceso electoral que Estados Unidos está observando, limita o condiciona la ayuda a que a la Libertad Avanza le vaya bien. No sabemos bien qué se concede a cambio de ese apoyo, pero lo concreto es que hay elecciones. El próximo domingo todo el país va a votar diputados y senadores nacionales por las provincias, por lo tanto vamos a tener una jornada federal, pero con conteos complejos, ¿no? En estos días se están peleando también las fuerzas políticas por cómo contar esos resultados. La Libertad Avanza, así como lo escuchamos, con esa fórmula, la Libertad Avanza es la única fuerza que tiene representación en todas las provincias, por lo tanto sumaría muchos votos, y el peronismo, que va a ser la principal oposición en un escenario bastante polarizado, se presenta como fuerza patria en la mayoría de las provincias, pero no en todas. Por lo tanto,
qué incluimos dentro del peronismo, qué provincias dejamos afuera, cómo incide eso en el resultado. Son algunas de las disputas por estas horas. De todos modos, creo que más allá de cómo se difunda el resultado, la cosa va a ser bastante clara, ¿no? Más allá del relato, todos vamos a saber qué es lo que resultó de esas elecciones. Y si hablamos de encuestas, yo las relativizo bastante personalmente. Vienen fallando en las últimas elecciones. Hay muchos cambios, sobre todo tecnológicos y sociales, que hacen que las encuestas no sean tan fiables como lo eran antes, si es que alguna vez lo fueron, pero hablan de un escenario de paridad entre peronismo y La Libertad Avanza rumbo a las elecciones del domingo, algo que solamente vamos a saber después de las votaciones. Hasta aquí llegamos con un candidato sospechado por vínculos narcos, José Luis Espert, que era el que encabezaba la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, el oficialismo, de la fuerza de Javier Milei. Él, por las presiones y por no poder explicar, se termina bajando. Supongo que tampoco me iría muy bien como candidato, porque Milei lo sigue defendiendo hasta el día de hoy. Y a partir de allí se despertó todo un tema acerca de qué pasaba con quién encabezaba esa lista y si se reimprimían o no las boletas, porque Espert estaba en la foto de la boleta única a papel. Hasta aquí las certezas que tenemos es que Santilli finalmente va a encabezar la lista. Bajaron a Karen Reichert al segundo lugar. No sé cómo ella toma tan pasivamente que la hayan bajado y no la hayan dejado encabezar la lista, la verdad. Sin embargo, parece no molestarle. Y no se reimprimen las boletas. Hubiese sido un escándalo realmente que se reimprimiesen, pero no se van a reimprimir. Así las cosas, empezamos una larga semana antes de las elecciones legislativas. Los ojos de los mercados están puestos ahí, como dijimos anteriormente. También los ojos de nuestros interventores, los estadounidenses muy preocupados por nosotros. Y acerca de la campaña, por estos días, en uno de los actos proselitistas de Javier Milei, una recorrida en 3 de febrero, una militante libertaria agredió a varios fotoperiodistas y persiguió con un cuchillo a uno de ellos, Antonio Becerra. Javier Milei posteó la noticia y la interpretó como si hubiese sido una agresión del kirchnerismo, pero en realidad era una militante libertaria que estaba atacando a un periodista crítico con el gobierno de Javier Milei. Recordemos que una de las consignas de Milei es: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Vemos entonces una clarísima linealidad, ¿no? Acerca de las campañas, Javier Milei piensa cerrar el miércoles en Ezeiza su campaña. El jueves va a cerrar también en Rosario. Tiene expectativas de un triunfo en Santa Fe. Y ahora los ojos están puestos en qué pasa con una candidata de Neuquén, con Lorena Villaverde. ¿Por qué? Porque Villaverde viene siendo señalada también desde el escándalo de Espert por presuntos vínculos también con el tráfico de drogas, ¿no? Decían que ella había sido detenida en Estados Unidos con medio kilo de cocaína. Ella, como parte de su campaña, negó todo y se hizo una rinoscopía para decir que ella está limpia. Sin embargo, nadie la acusa de consumir drogas, sino de traficarlas, ¿no? Y aparecieron por estos días papeles, documentos oficiales que confirman que Villaverde, que hoy en día es diputada y que es candidata a senadora por La Libertad Avanza, dije Neuquén, pero es de Río Negro en realidad, bueno, que fue detenida en Miami en el año 2002, acusada de comprar 1 kilo de cocaína con $17.000. De hecho, tiene prohibido ingresar a Estados Unidos. El gobierno analiza pedirle la renuncia, todavía no se sabe cómo se va a resolver eso, pero estoy seguro que va a ser uno de los temas de estos últimos días previos al fin de la campaña. ¿Qué pasa con el peronismo? Bueno, están con la estrategia cuidar la abeja o no hacer nada y ganar, ¿no? Realmente están dejando que las cosas sucedan, que se hable de los escándalos de La Libertad Avanza, que todo ese ruido sea lo que tape, y ellos simplemente se postulan a las elecciones y el oficialismo no puede hacer que la discusión vaya a terreno peronista, ¿no? Que se discuta sobre el peronismo y sobre todo lo que sabemos que se imputa a los gobiernos peronistas. El asunto también es que La Libertad Avanza genera mucho, pero muchísimo material todo el tiempo. De hecho, fue muy comentado y también muy repudiado algo que dijo Karen Reichert por estos días. La venimos nombrando bastante, ¿no? Ella es candidata a diputada por La Libertad Avanza, va a ser diputada porque está segunda en la lista, era la que estaba abajo de Espert, quien debería haber reemplazado a Espert y encabezar la lista, pero en su propio espacio no quisieron que encabece, entonces ella siguió quedando relegada. Parece estar conforme con esta decisión. Ella es exmodelo, tiene un programa en la televisión pública sobre animales, o sea, le deben pagar muy buen dinero. Y por estos días, en una nota periodística, dijo que quienes no votan a Milei tienen una enfermedad mental. Vamos a escuchar esta sofisticada consideración de la candidata Reichert. ¿Qué público tenés que ir a buscar?
No, es el electorado que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el Sí, que coincido. dijo así, bueno, qué sé yo, porque el otro, de verdad que es una enfermedad mental. No sé si yo entendí mal, lo dijiste enfermedad mental, ¿puede ser? O... Sí, no, pero, no, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no lo vota a ustedes? No, a ustedes no, las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada, que vos me digas, yo estoy mirando algo, y veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto, ¿por qué sigo No, votando? está bien, pero por ahí hay gente, Karen, que piensa distinto, no son enfermos mentales, es muy delicado no decir... piensan distinto. No es que piensan distinto, las personas no es que piensan distinto, es un tema cultural, no es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón, es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero vos no puedes tillar de enfermos mentales, Karen, por tener otra mirada sobre... No dije enfermos mentales, sí, no cambies. Sí, no lo dijiste. Enfermedad mental. Lo dijiste recién, no por eso te digo. enfermo. Bueno, está bien. No, pero, enfermedad. Es una enfermedad, es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos cuando decís ya se metara. Bien, primero que hasta la gente de TN le pareció mucho esto que dijo, y segundo, ahora uno entiende por qué no la querían de cabeza de lista, ¿no? Realmente exponerse para esta persona es sumamente peligroso. Por otro lado, reitero lo dicho cuando presenté el audio, esta persona tiene un programa de televisión, en la televisión pública, como a ellos les gusta decir, la que pagamos con la de todos, ¿no? Una persona con estas consideraciones acerca de por lo menos la mitad del país tiene un espacio en la televisión pública argentina y a partir de diciembre va a ser diputada de la nación. Después los escándalos les explotan y ellos creen que son campañas, boicots, operaciones y demás. Son consecuencias, diría yo, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a pasar al pequeño corte que hacemos habitualmente en el podcast distópico. Este podcast forma parte de una propuesta más integral que tenemos desde Revista Distopía, medio totalmente autogestivo, que busca básicamente relatar este tiempo tan distópico que nos toca transitar. Además tenemos un newsletter con notas que podés leer todos los sábados, cambiamos de día, antes de los miércoles, ahora sale los sábados, es gratuito, solamente tenés que estar suscripto desde nuestra página, así que también contamos con esa propuesta, ¿no? Con un newsletter, también publicamos reels en redes sociales, tenemos contenido para redes y vamos siempre encontrando alguna que otra manera de relatar este tiempo distópico, tarea que hacemos de manera 100% independiente y 100% autogestiva. De hecho, yo creo que las formas en las que nosotros te contamos las cosas no son tan habituales en otros medios, y esto es posible porque de manera literal nosotros podemos existir gracias a los aportes que nos hacen nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras. Puedes aportar por única vez si a vos te interesa esto que hacemos y de esa manera nos vas a estar ayudando, o bien podés suscribirte y aportar mensualmente y de esa forma nos vas a ayudar muchísimo a que podamos seguir contándote este presente distópico, siempre con una pata puesta en lo que va a pasar mañana en la distopía en curso, con muchas interpelaciones posibles, con muchas preguntas, también con ganas de acompañarnos mutuamente en este tiempo tan poco cercano. Así que si es de tu agrado lo que hacemos y querés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, podés aportarnos por única vez o podés suscribirte para aportar mensualmente. Por otro lado, supongamos que no podés o no querés aportar con dinero, también podés ayudarnos en lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que tienen que ver básicamente por esta mediación a través de la cual nos estás escuchando, ¿no? Con los algoritmos. Podés darle me gusta a este episodio en la red social, la plataforma que nos estés escuchando, podés compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos escuchándolo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a darle circulación y visibilidad a este producto, y de esa forma también nos vas a ayudar a que sigamos relatando este tiempo distópico. Bien, dicho esto, vamos con la noticia distópica de esta semana, y esta noticia es distópica por varios motivos. Seguramente conozcas las plagas de Egipto, ¿no? Son una serie de 10 desastres que, según el libro del Éxodo en la Biblia, fueron mandados por Dios a un faraón para obligarlo a liberar a los israelitas esclavizados. Las plagas son 10, hay varias, ¿no? Qué sé yo, agua convertida en sangre, moscas, pestes, úlceras, fenómenos naturales, langostas. Hubo una novela hace un tiempo muy conocida sobre las plagas de Egipto y las traigo a colación hoy porque se viralizó por estos días un video que tiene lugar en Brasil, supuestamente, mostrando lo que sería una lluvia de ranas. Y una lluvia de ranas es justamente una de las plagas de Egipto, ¿no? Plaga de ranas cubriendo la tierra. Entonces aquí vemos varios aspectos distópicos, ¿no? Primero, el hecho de que veamos verosímil que una de las
plagas de Egipto esté sucediendo en este momento como anticipatorio de un momento límite de la humanidad, ¿no? Vinculada con lo bíblico, lo apocalíptico y demás. Evidentemente hay un caldo de cultivo que hace que en este tiempo este tipo de noticias no escapen demasiado del verosímil de lo que podemos esperar. Ya eso de por sí es distópico, pero además también hay muchas especulaciones, o mejor dicho, muchas discusiones acerca de si este video es real o fue generado con inteligencia artificial. De hecho, diría que todo indica que es muy posible que sea un montaje. Empezaron a haber debates, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos dice que en ciertas condiciones meteorológicas el viento puede levantar objetos livianos como ranas y que estas fotos podrían ser reales, pero por otro lado otras personas señalan algunos aspectos vinculados con la forma, los colores y demás que alertan que podría ser un montaje con inteligencia artificial. La cosa es que una vez más, ¿no? Esta discusión entre lo real, lo no real, lo generado con inteligencia artificial, lo que podemos hacer que es real, lo que podemos hacer que alguien diga y no dijo o que suceda y en realidad no sucedió, también forma parte de este ecosistema distópico en el cual estamos viviendo. De manera tal que no nos importa tanto saber si es real o no ese video en este espacio, sino simplemente observarlo como un video que se viralizó y del cual hay dudas acerca de su veracidad, pero que el verosímil de este tiempo hace que lo creamos posible por lo menos, no que una plaga, un desastre natural, un fenómeno extraño, algo vinculado con alguna forma de fin del mundo, de apocalipsis, suceda en este momento de la existencia. Con estas condiciones entonces, esta ha sido la noticia distópica de esta semana y ahora sí volvemos a la información porque nos queda bastante por repasar. En principio vamos a hablar de pensiones por discapacidad porque hubo un fallo por estos días. La justicia ordenó restablecer todas las pensiones por discapacidad suspendidas en el país y que se pague además el importe de los haberes retenidos. Este es un fallo específico, ¿no? De un juzgado en particular, del Juzgado Federal 2 de Catamarca, que se hace extensivo a todo el territorio nacional respecto a una cautelar que había sido dictada en septiembre frente a las suspensiones masivas dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad. El viernes lo que pasó fue que venció un plazo, el plazo del Ejecutivo, para poner en funcionamiento la emergencia en discapacidad votada por el Congreso y no lo hizo, ¿no? Entonces vemos ahora algunas respuestas, entre ellas esta respuesta judicial que yo no creo que el gobierno la lleve a cabo, pero además también vimos por estos días que familiares de personas con discapacidad protestaron dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad después de que las autoridades suspendieran la reunión y los audios que se escuchan al respecto son tremendos, ¿no? Son familiares sintiéndose abandonados, diciendo que lo único que quieren es ser escuchados y que se atienda, lo que algunos de ellos incluso llamaron un genocidio de personas con discapacidad, ¿no? Aunque por otro lado podemos entenderlo como una forma acelerada y muy extrema de la necropolítica propia del capitalismo, ¿no? No quería dejar de mencionar estos reclamos de familiares en la Agencia Nacional de Discapacidad. Por otro lado, todo este dinero que no sabemos dónde está y si llega a Estados Unidos tampoco sabemos a dónde va a ir, pero no creo que va a mejorar la calidad de vida de las personas de manera directa, viene siendo objeto de algunos cuestionamientos y por estos días también desde Bahía Blanca llegó una objeción porque a partir de la inundación del día 7 de marzo se tuvieron que poner algunos puentes de emergencia, algunos puentes modulares, y lo que denunció el secretario de Obras de Bahía Blanca es que el gobierno de Milei, el mismo gobierno que durante el tornado dijo que los bahienses se ayuden entre sí, que después de la inundación anunció una ayuda que después recortó, bueno, cobra el alquiler de esos puentes y dijo que o se paga el dinero de esos puentes o se lo llevan. Son 17 millones de pesos por mes de los puentes y, por ejemplo, reimprimir las boletas para que no esté expert, que es lo que quería el gobierno para las elecciones del domingo, estaban muy dispuestos a pagar 15.000 millones. Bueno, estas hipocresías se están notando mucho realmente. Vamos a escuchar al secretario de Obras Públicas de Bahía Blanca describiendo o comentando esta situación. El gobierno de Milei le cobra a Bahía Blanca por los puentes de emergencia que pusieron tras el temporal. ¿Esto es verdad o es mentira? Sí, es correcto. Es la zona más afectada de la ciudad, porque ahí es donde el caudal de agua fue mayor y arrastró los puentes que había, la infraestructura desapareció, por eso fueron los lugares donde se optó por colocar estos puentes de emergencia para poder continuar con la prestación de esos puentes. Bahía Blanca tenía que pagar por eso. En todo caso, digamos, habría que preguntarle a
a la gente de La Libertad Avanza, digamos, qué opina de esto. Nosotros lo que hicimos fue resolver un problema porque si no se lo llevaban. ¿Pero en serio nos decís que dijeron, si no pagan, nos llevamos los puentes? Sí, nos llegó un convenio que había que firmarlo y si no, era el retiro. ¿Y qué ponemos? ¿Lianas? Tengo presente con exactitud el número, pero algo de 17 millones de pesos por puente más... 17 millones por mes. Más cuestión, que había temas de mantenimiento, digamos, un número millonario. Importante. Bien, la desidia misma. Yendo a terreno económico, las ventas por el Día de la Madre cayeron 3.5% respecto del año pasado, según CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, y se consolida un escenario de parate microeconómico, no de caída en el consumo, que se evidencia en distintos sectores. Respecto a los precios mayoristas aumentaron 3.7% en septiembre respecto del mes previo y 24.2% interanual. Ya son 4 meses los consecutivos de aceleración de la inflación mayorista. Y acerca de producción, tenemos que decir que la industria usó el 59.4% de su capacidad instalada durante agosto, según el INDEC. Hubo una pequeña recuperación de algo cercano a un 1% respecto al mes anterior, pero estamos en niveles comparables con la pandemia. Mientras tanto, el Ministerio de Economía aprobó por resolución una modificación para avanzar con la venta total del paquete accionario de 4 complejos hidroeléctricos estratégicos, Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Son cambios en el pliego del concurso. Dicen que los nuevos adjudicatarios van a asumir la explotación por un periodo de 30 años con chance de prórroga. Quizás con el ingreso de estos pliegos se puedan pagar los puentes para Bahía Blanca, ¿no? Por otro lado, vamos a hablar de violencia machista. Venimos en las últimas ediciones del podcast diciendo que la cantidad de femicidios sigue siendo tan alarmante como en los últimos años, o como históricamente diría, pero en las últimas semanas, en lo que va de octubre, hubo por lo menos 11 femicidios muy resonantes y distintas organizaciones feministas están solicitando declarar la emergencia frente a los crímenes vinculados con violencia de género. Acerca del recrudecimiento, hay que decir también que el gobierno desmanteló muchas áreas vinculadas con prevención de violencia machista, la famosa línea 144, sin ir más lejos. Y sobre este tema habló Patricia Bullrich, que lo mejor que pudo decir sobre este asunto es esto que vamos a escuchar. Si vos lo que haces es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder y sos capaz de pisotear a cualquiera, ¿no? No importa, sea hombre, sea tu madre, sea tu padre, sea alguien, lo pisoteás. Finalmente lo que te termina pasando es que te viene en contra. Sí. Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte, que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica. ¿Qué está diciendo? Primero, que cuando hablas en barulla esto le pasa sistemáticamente. Llega a un punto que uno ya se pregunta por qué se expone a explicar este tipo de cosas y a decir las cosas que dice si sabe que no va a poder cerrar ideas jamás, ¿no? Por otro lado, cuando creíamos que nada iba a superar el argumento de la pollera cortita, llega por parte de la persona que está a cargo del área de seguridad del gobierno, es decir, por quienes se ofrecen a mediar la vida pública o la vida de las personas en comunidad, un ensayo argumental rarísimo. Dice Bullrich que los femicidios son una especie de costo que tienen que pagar las mujeres porque el feminismo reclamó por su lugar en la sociedad. Esto es lo que quiere decir que no queda otra que tolerar esa reacción. Concedamos que existe una reacción, que seguramente la hay, pero no en los términos ni en el contexto que lo dice Bullrich. ¿Es esa la respuesta que tiene que dar la persona que está a cargo del área de seguridad del gobierno de la nación? Jódanse, esto les pasa por reclamar, por exigir, por visibilizar. Por otro lado, este ha sido un mes donde hubo muchos casos en poco tiempo, pero las cifras de femicidios son alarmantes hace años, ¿no? Esto se visibilizó a partir de 2015 con Ni Una Menos, pero lo concreto es que es histórico. Entonces la explicación que da Bullrich no solamente es miope, sino que explica una parte muy chiquita del proceso y encima la explica de manera muy falaz y muy perversa, sobre todas las cosas muy perversa. Bueno, es ministra de Seguridad, es candidata a senadora, va a ser seguramente senadora, así que
tendremos que seguir pagándole el sueldo a gente como Bullrich. Por otro lado, otro tema preocupante, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cunio Libarona, que ha sido defensor de personajes bastante complicados. Lo hemos hablado en ediciones anteriores del podcast. Él ahora es ministro de Justicia, pero no siempre lo fue y su pasado habla bastante. Bueno, este ministerio dispuso incluir a miembros de la comunidad Lafken, Winkul, Mapu y otras personas mapuches que fueron criminalizadas junto a ellos en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo. Es decir, los tratan de terroristas. Venimos hablando bastante, ¿no?, acerca de qué es lo que se quiere hacer en la Patagonia, qué es lo que se concede a cambio del apoyo de Estados Unidos. Bueno, este círculo cierra por todos lados y obviamente desde las comunidades y también desde la gremial de abogados que está apoyando bastante esta lucha, vienen hablando de una decisión que no solamente es racista, sino a esta altura del partido es supremacista y tiene que ver con intereses bastante oscuros por un lado y por otro lado concretados a espaldas de los pueblos, sobre todas las cosas. No quería dejar de mencionar esto, que es un tema que obviamente vamos a seguir. Terminamos con algunas noticias vinculadas con Latinoamérica. Por un lado, elecciones en Bolivia. En medio de una recesión, Bolivia tuvo la segunda vuelta presidencial y ganó Rodrigo Paz, que había sido también quien salió primero en la elección general. 2 décadas más o menos gobernó el MAS, el movimiento del socialismo liderado primero por Evo Morales, que llegó a esta elección totalmente fragmentado entre quien supuestamente iba a defender las ideas de Morales en el periodo presidencial que está terminando, que es Gustavo Arce. Bueno, Morales y Arce están totalmente enemistados y en las elecciones les fue muy mal, y así es que gana Rodrigo Paz, candidato de derecha, era el candidato del Partido Demócrata Cristiano y se propone mantener ciertos lazos con el MAS, aunque su postura ideológica es distinta, ¿no? El tema es que el MAS aporta votos para que gane este candidato, entonces evidentemente no puede quebrar, al menos si quiere la paz. Aún así no le vemos demasiado futuro en esta convivencia porque, por ejemplo, Paz dijo que se va a alinear directamente con Estados Unidos y con Israel. No hay mayoría legislativa en el Congreso, así que seguramente habrá zonas de consenso. Vamos a ver con quién, y lo concreto es que es un giro después de varios años de hegemonía de la izquierda popular en Bolivia. Por otro lado, se aprobó en Uruguay una ley llamada Ley de Muerte Digna, vinculada con la eutanasia. Uruguay es el 11º país del mundo en legalizar la eutanasia y es el primero en América Latina. Votaron a favor los 17 senadores oficialistas del Frente Amplio y 3 opositores. Solo van a poder solicitar este procedimiento quienes están en la última etapa de una enfermedad irreversible y pueden arrepentirse en cualquier momento del proceso. También los médicos pueden negarse con objeción de conciencia y en esos casos van a ser sustituidos por otros profesionales. En Argentina hay una ley que es la ley 26.742 que permite a pacientes terminales rechazar tratamientos que prolonguen sus vidas artificialmente, que es justamente la ley de muerte digna, que no es emparentable con ninguno de los tipos de eutanasia, pero es lo más parecido que hay en nuestro país. Último comentario, Israel bombardeó el sur de Gaza, denuncia un supuesto ataque de Hamas, por lo tanto está en jaque el acuerdo de paz. Parece ser que Donald Trump quizás no tenga su Nobel de la Paz, pero en medio de todo esto, el genocida Netanyahu confirma que va a buscar ser reelecto como presidente de Israel. Bien, dicho esto, ahora sí llegamos al final del podcast de esta semana. Espero que empieces muy bien la semana. El próximo lunes nos volvemos a encontrar para hablar, supongo, bastante acerca del resultado de las elecciones, ¿no?, que va a ser el tema que más vamos a seguir en esta semana. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y ha sido un placer compartir esta producción con vos. Hasta la próxima.